Colombia. Estoy ubicado al norte de Colombia, en la costa caribe colombiana. De profesión soy actor. Estudié artes escénicas y toda mi vida la he dedicado a la actuación. Tengo 29 años y mi conversión inició hace muy poco, hace aproximadamente 2 años. Nací en un hogar católico, pero no era practicante. O sea, crecí en la iglesia católica por mi abuelita, que fue la que me acercó a Dios, a la iglesia, a toda esta parte religiosa. Pero llegó un punto de mi vida donde como que esa llamita se fue perdiendo. Ese interés por la iglesia, por todas las cosas eh, religiosas se fue perdiendo. Fue un niño siempre, un niño de rosario, un niño de Eucaristía los domingos, un niño que amaba ir a la iglesia y compartía con mi abuelita ese día. Los domingos me iba con ella a la iglesia, recuerdo, lo poco que recuerdo, eh, me recuerdo que mi abuelita era la que me llevaba los domingos a la parroquia y siempre fue un niño de rosario. Llega un punto, bueno, no es casualidad que mi abuelita se llamara Trinidad del Carmen, porque siento que fue Dios quien me la regaló para que me acercara a Él, a la Virgen, porque mi abuelita fue una mujer muy devota a la Virgen del Carmen, a San José, a la iglesia en general. Fue una mujer que me mostró el rostro de Jesús en sus acciones. Fue testimonio vivo para mí, fue ejemplo para mí del católico que debemos ser. Una mujer que tenía siempre comida para todos, que ayudaba al que necesitaba, una mujer que no le tengo ningún reparo, que no tengo ninguna duda de lo excelente que fue y que, bueno, estuvo conmigo y me enseñó mucho. Bueno, como les contaba, lastimosamente llega como mi pubertad, esa edad donde de 12 años aproximadamente, 13, donde comienzo alejarme un poco de la iglesia, comienzo también a dudar mucho de la existencia de Dios. Creo que todos pasamos por ese momento, de esa rebeldía espiritual, lo digo yo, donde comenzamos a dudar. Y entre esas dudas llega el colegio, el bachillerato, bueno, la secundaria, y comienzan a pasar muchas cosas, comienzo a sufrir mucho bullying, muchas cosas, y situaciones que me marcaron y que yo decía, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Que no lo veo. Eh, y bueno, pasaron muchas cosas que me hicieron alejar y alejar y alejar más de la iglesia. Cuando era niño, tuve una experiencia muy bonita, un 16 de julio, el Día de la Virgen del Carmen. Recuerdo que, bueno, en la ciudad donde crecí, que es Corozal, allá es una ciudad muy, muy devota a la Virgen, muy católica, y que bueno, el 16 de julio se le hace una procesión y todo eso con los conductores. Y yo recuerdo que ese día yo estaba jugando en la terraza de mi casa y miré hacia el cielo y lo primero que me encuentro es a la Virgen la llevaban sostenida cuatro angelitos la llevaban sostenida y yo como que esto no es real, corrí al patio de mi casa, real, me di cuenta de que sí era real lo que estaba viendo, pero nunca lo dije, nunca se lo comuniqué a nadie, nunca lo manifesté porque dije, se van a reír de mí, van a decir que estoy loco, van a decir que, mejor dicho, me van a tildar de todo, de loco y de todo. Bueno, en fin, ese momento lo guardé en mi corazón, digo, para siempre. Y resulta que yo estaba alejado de la iglesia y ya había experimentado muchos desiertos espirituales, como no sentir a Dios, ya no hacía el rosario, ya no iba a Eucaristía, se comenzó a apagar ese fuego, esa llamita que de niño tuve. Llegó un punto en que ya estaba casi que a culminar el bachillerato, la escuela,
y todo el tema de la actuación, todo ese, mi sueño, comencé a dedicarle mucho, a enfocarme mucho en eso, en querer lograr mi sueño de ser un actor reconocido y toda esa vuelta. Eh, Termino el colegio y comienzo a hacerme muchas preguntas como sobre quién soy yo, o sea, qué vine a hacer yo aquí. Comienzo a preguntarme mucho este tema espiritual de por qué sí, por qué estoy aquí, por qué existo, por qué tengo que pasar por todas estas situaciones, dónde está Dios en este momento, muchas cosas, muchas maltratos y cosas que pasé por parte de algunas personas en el colegio, de bullying y no maltrato físico, psicológico, verbal y demás, que me pregunté, me hicieron dudar mucho dónde estaba Dios. Termino el colegio y toda esta búsqueda espiritual de saber quién era Dios, dónde está Dios y qué misión tengo yo aquí, porque en mi corazón siempre he sentido que tengo una misión y que nací para cosas grandes y que para ayudar a otros. Siempre he sentido esa necesidad de ayudar a otros. En fin, todo el bullying, todo lo que sufrí me cargó de mucho rencor, de odio. Me volvió una roca donde yo solo quería matar a todos aquellos que me hicieran bullying. Yo solo que dije, quiero tener un arma y matar a todo el que me haga bullying. Fue muy duro porque sufrí mucho, lloraba mucho y no tenía en quién refugiarme. Lastimosamente me alejé de la iglesia, no tenía confianza en mis papás, en las personas con las que vivía. A los 11 años me quedé con mi tía porque mi mamá se tuvo que venir acá al pueblo. Entonces, todo ese sufrimiento me lo cargué, todo ese maltrato, todo eso que pasé, me hicieron cargarme de mucho rencor y odio. Llegó un punto en que yo comienzo en esa búsqueda y una amiga veo que ella comparte muchos tonos espirituales y comienza a decir y hablar sobre el budismo. eh, y me interesó mucho porque yo veía que ella compartía cosas y yo como que, oye, me llama la atención esto. Decidí preguntarle por Facebook, le escribí, hola, mira, veo que compartes mucho este tema sobre esto y esto, me gustaría saber más. Claro que sí, ella fue muy querida y comenzó a compartirme un poco de esa práctica. Entonces, en ese momento yo comienzo a adentrarme en el budismo. Aclaro que en el budismo tuve varias situaciones un poco heavy, un poco fuertes, porque cuando hacía los mantras tenía muchas pesadillas y me generaba mucha ansiedad, pero yo no lo veía de esa forma como que era algo malo, sino como que estoy fallando soy yo. O sea, aquí el que está equivocado soy yo, de pronto esto es el inicio, o sea, tengo que adentrarme más, conocer más, porque ella me decía que eran varios pilares, era fe, práctica y estudio. Bueno, me adentro en el budismo, pero después al tiempo sentí que la ansiedad y la depresión aumentó en mí, que llegó un punto en que me intenté suicidar. Eso fue para el año 2015, intento suicidarme. Cuando me intenté suicidar fue un momento fuerte porque, mira, les voy a contar algo tan bonito que yo digo que fue Dios. Yo estaba estudiando y las prácticas me tocó hacerlas en la diócesis, que es pues la parte administrativa de las iglesias católicas. Eh, entonces yo trabajé en la curia, en la parte del archivo. Y Dios me llevó ahí porque habían dos propuestas y yo elegí esa. Y todos los días que iba a trabajar tenía que entrar a misa y me daba pereza, como que, ay no, qué pereza entrar a misa todos los días. Para antes de entrar a trabajar, yo seguía en el budismo. Y ese día me recuerdo que pasaron tantas cosas y de hecho en el trabajo veía tantas cosas que decía, pero ¿por qué son así? En este lugar no deberían ser así algunas personas. Este lugar se supone que trabajan para la iglesia, deben ser buenas personas y juzgué mucho a la iglesia por las personas. En fin,
Aumentó mi depresión, la ansiedad, yo seguía en el budismo haciendo mis mantras y mi cosa, y ese día amanecí súper mal. Ya ese día, desde que me desperté, tuve muchas situaciones que no jugaron a mi favor, y comencé a sentirme deprimido. Iba en el carro hacia mi trabajo y yo decía, hoy es el día que acabo con mi vida. Lo iba pensando todo el día. A la hora del almuerzo, yo le digo a mi compañera de trabajo que me siento mal, que estoy deprimido, ta, ta. Le cuento todo y ella se va a su casa, me aconseja tal, se va a su casa. Yo quedo solo en el trabajo porque yo vivía en el pueblo y para trasladarme del pueblo a la ciudad me quedaba retirado, entonces como que para venir yo a almorzar a mi casa y regresar, yo prefería mejor quedarme en el trabajo, almorzar y me reposaba allá. Ese día recuerdo que me fui a una tienda, compré lo que usé para envenenarme y me fui al trabajo. Entré al baño, fue un momento fuerte porque recuerdo que se me postró una mariposa negra gigante se me paró frente al espejo, y ese momento cuando la mariposa se para frente al espejo, yo comienzo a temblar muchísimo, comienzo a temblar y sentía que debía hacerlo, era como un impulso, como que yo ahora lo puedo decir que era como que Satanás me decía como hazlo, hazlo, hazlo. Yo como que no tenía la fuerza, comienzo a temblar y se postra esa mariposa frente a mí y fue cuando sentí el impulso de hacerlo. Cuando me tomé lo que tomé, valga la redundancia, yo me arrepiento y comienzo a correr. Era un segundo piso, comienzo a correr, salgo del baño, comienzo a pedir ayuda porque yo sentía que me quemaba todo por dentro, toda esta parte de acá de la garganta, me quemaba. Entonces yo comencé a pedir ayuda, comencé a correr, bajar las escaleras y me metía toda, toda la mano me la metía en la boca para tratar de vomitar. Y corría y recuerdo que no podía vomitar. Yo sentía que me quemaba y yo solo decía a las personas que estaban que me quemaba, que me quemaba, que sentía que me estaba quemando por dentro. Y ellos me pidieron un taxi, recuerdo, y me llevaron a la clínica. Allá me indujeron el vómito. Fue horrible, fue un momento fuerte porque volví a sentir cómo me quemó todo eso cuando lo boté. Y de ahí me internaron en una clínica de reposo, ya que pues por la situación y toda la depresión, pues lo determinaron así psicólogos, que debían como que internarme. Bueno, yo pensé que eso era algo normal, yo no tenía idea de que era una clínica de reposo, ni mucho menos. Ahí en la clínica comienzo a vivir muchas experiencias, estar rodeado de muchas personas con diferentes situaciones que la verdad me marcó, me marcaron demasiado. Hubo un momento muy fuerte que me marcó y era el trato inhumano que a veces tenían con las personas. Pasé un tiempo ahí, salgo de la clínica y comienzo a enfrentarme a otra situación muy difícil que era los señalamientos de las personas. Las personas comienzan a señalarte, a juzgarte, a hacer preguntas un poco salidas de contexto, no sé cómo expresarlo, hacerte preguntas que de pronto te pueden afectar. Yo me refugié en el arte, porque el arte para mí siempre ha estado presente desde muy niño y siempre he tenido la libertad de hacerlo, gracias a Dios, de muy pequeño. Entonces yo me refugio en el arte y comienzo a hacer muchas cosas que me generarán bienestar y comienzo a adentrarme otra vez en el budismo, en el yoga, en la meditación. Comienzo a tratar a tratar de encontrarme conmigo mismo, a tratar de sanarme. Y bueno, llega una oportunidad de irme a Bogotá a, hacer, a ir por mi sueño de la actuación y yo decido viajar. Llego a Bogotá en busca de ese sueño y me doy cuenta de que no era como lo pensaba y comienzo a padecer muchas cosas allá.
pero yo sentía que debía quedarme en la ciudad. Todo fue muy, muy complicado al principio y nadie lo sabe, creo que es primera vez que hablo de esto en público. Comenzó a pasar muchas situaciones difíciles y yo seguí insistiendo en mi sueño. Estando en Bogotá, mi amiga, la del budismo, estaba allá, entonces comencé a tener como esa cercanía más a esta práctica, comencé a adentrarme aún más, llega entonces no solo que me sumergí en el budismo, sino que ya comienzo a sentir la necesidad de conocer sobre otras prácticas. Entre esas prácticas del budismo me fui adentrando en el yoga, comencé a asistir a un templo de Hare Krishna en Bogotá, donde adoran a un elefante y toda esa cosa, y fue muy fuerte porque recuerdo que yo fui a ese lugar y era como un sótano, tenía un elefante como en un altar, y comienzan a cantar un mantra y como a adorar a este dios pagano. Y yo como que esto me pareció extraño, yo no me sentía bien. Cuando me voy a mi casa a dormir, ese día tuve muchísimas pesadillas con demonios, o sea, fue muy fuerte porque me tocó un dolor de cabeza impresionante. Eh, Dolía demasiado la cabeza y comencé a tener pesadillas con demonios y con cosas así. Y yo fui como como dos veces y ya. Y dije, no, no vuelvo más, esto no me está haciendo bien, no vuelvo más. Seguí con el budismo y en el budismo en un momento sentía como que mi vida estaba un poco extraña, como que sentía ataques, como que sentía que estaba pasando algo extraño en mí. Y comienzo a investigar y a averiguar y casualmente conozco a un angiólogo y le pregunto sobre ese tema y me dice que, sobre el tema de la brujería, y me dice que no cree en eso. Y yo como que, bueno, qué raro. Pero como él era geólogo, me llamó la atención la geología que desconocía. Entonces comienza a regresar a mí ese recuerdo de niño que les dije de que vi la Virgen María sostenida por cuatro ángeles. Comienza ese recuerdo y en lugar de acercarme a la iglesia católica, yo me acerqué, fue a la angiología. Comienzo a conocer la angiología y comienza la angiología en cierta forma, a sumergirme en un mundo esotérico que desconocía, que era nuevo para mí. Y la inocencia mía a nivel espiritual me llevó a caer ahí. Y en la geología me comencé a sumergir en los cristales, en la cristaloterapia, en el gnosticismo, en el desdoblamiento, la proyección astral, la cartomancia, el reiki, en todo ese mundo esotérico, la magia, la brujería, la metafísica, tantas prácticas espirituales, comencé a sumergirme ahí, que no sé cómo, pero terminé ahí. Terminé en la brujería, cómo, no sé, pero estas prácticas, una te va llevando a la otra. Y llega un punto es que cuando te ves sumergido en todo ese mundo esotérico y y no sabes cómo llegaste. Yo trataba de hacerlo para ayudar a otros en el tema de la depresión, de la ansiedad, porque yo sentía que supuestamente me había ayudado. Pero no lograba calmar ese vacío que sentía. Comienzo a hacer muchas lecturas de cartas, a tratar de ayudar a otras personas. Y en ese mundo comienzo a manifestar supuestamente milagros. El innombrable, él te bendice en cierta forma y perdóname, Dios mío, que use la palabra bendecir. Pero él te da a veces cosas materiales para que sigas ahí. Pero después te pasa factura, como en mi caso, y en el caso de muchas personas que han pasado por esto. Yo en este mundo comencé a sentir ese vacío, comencé a sentir la depresión, llega comienzo a pasarla mal en Bogotá, se me cierran todas las puertas literalmente a nivel de trabajo.
y decido regresarme por mi mamá acá a mi casa con mi familia. Cuando me decido regresar, yo llego, era Dios, era una diosidencia porque yo no quería venirme porque me fui a Bogotá a hacer realidad mi sueño. Ya llevaba 4 años viviendo en Bogotá y de cierta forma estaba como que logrando mucho para, para alguien como que no tenía toda la experiencia en la actuación, para alguien nuevo en ese mundo y que es un mundo muy difícil. Yo había logrado muchas cosas en tan corto tiempo. Entonces yo no quería venirme porque sentía que estaba en mi cúspide, en el momento del éxito. Y bueno, me vine, llego y a los días de haberme venido, yo me vine frustrado, me vine como las personas más fracasadas del mundo. Y a los días de venirme, yo llegué como un 4 de marzo de 2020 y a los 3 4 días, no sé, a la semana, creo que a los 2 días el primer caso de COVID-19 en Bogotá. Y yo dije, Dios mío, tú me sacaste de allá por esta razón, porque si no la iba a pasar súper mal, estaba sin trabajo, sin hacer nada. Pero yo le agradecía a Dios, pero a ese Dios universo, a ese Dios, no a Jesús, ni a ese Dios creador, sino al Dios universo, al Dios de la metafísica. Llegué, me adentré aún más y más en el mundo esotérico, en la brujería, comencé a comprar más libros, a hacer muchos rituales y caí en un mundo en el que no debía. Y comienzan bueno, en este mundo de la actuación está muy presente el tema de las drogas, más en el mundo de la farándula, en el cual yo me sumergí. Las drogas comienzo a consumir, a fumar, a probar diferentes drogas, porque sentía que debía encajar en ese mundo y estar a la moda y todo ese tema. Y comencé a fumar mucha marihuana para calmar la depresión, la ansiedad. Y en cierta forma yo sentía que me hacía bien porque me relajaba, pero no, me hacía muchísimo daño, la verdad, me hice muchísimo daño. Entonces caí en ese mundo, caí en una toxicidad de una relación que tuve, que fue algo muy privado, que no fue algo público, pero lo viví solo yo. Esa relación de enamorarte de alguien y que te haga mucho daño, que te lastime mucho, que sufras mucho por esa relación. Entonces ese año, para mayo, fallece mi abuelita, la que les comenté, Trinidad, que me acercó a la iglesia, mi ángel, mi primera María en mi vida. Digo mi primera María porque fue una mujer que me enseñó lo que es el rol de una madre, de una mujer, y veía el rostro de la Virgen en ella. Una mujer humilde, muy querida. Por eso le digo mi primera María. Muere mi abuelita y la verdad fue muy difícil, me dolió mucho, porque ella venía sufriendo de Alzheimer y eso nos afectó mucho a mi familia y de hecho como familia cuestionamos mucho a Dios porque ella era una mujer de rosario, de leer la Biblia, de Eucaristía y terminar así. Nos dolió mucho, cuestionamos mucho a Dios. Pero el día que murió, pues yo sentí que pude despedirme, sentí que pude decirle adiós y pasó algo muy curioso y era que cuando ella muere, ella fallece en la mañana y era ya casi mediodía y ella seguía igual, o sea, su cuerpo no se, no tenía ese proceso de atesarse, de que normalmente los muertos cuando pasan ciertas horas ya quedan, se atiesan y ella no. Pero una prima dice que en el momento, una prima nos dice esto, ella decía que teníamos que hacerle la oración de la Virgen del Monte Carmelo para cuando ella muriera. Pero nadie sabía eso. Mi prima lo dijo ahí, no sé, por casualidad, diosidencia, no sé. Y nadie se sabía la oración porque ella decía que se la tenía que hacer una de sus nietas. Nadie se la sabía. Y como yo estaba en el mundo espiritual, aparentemente, yo dije, voy a buscar la oración. Y busqué la oración de la Virgen del Monte Carmelo
porque nadie se la sabía, y comienzo a hacerle la oración. Le hice la oración ahí con varios familiares, y misteriosamente, después que le hago la oración de la Virgen del Monte Carmelo, que lo entiendo ahora, que es la Virgen del Carmen, que al fallecer pues se dice que nos guía, ¿no? En el purgatorio y todo este tema, que nos ayuda a tener una buena muerte, que nos ayuda a que podamos encontrarnos con Jesús, y todo este tema de poder alcanzar la plenitud cuando fallecemos. Ella comienza ya a tesarse, ya su cuerpo comienza a ponerse rígido, y ya misteriosamente pues ya literal podríamos decirlo que fallece completamente. Bueno, ese momento en mi abuela, yo sigo fumando, sigo consumiendo. Llega un punto en que estoy tan adentrado en la magia, comienzo a hacer lecturas del tarot y de las cartas en vivo por Facebook, hacer live, y comienzo a supuestamente ayudar a muchas personas, que muchas de esas después que me convertí, me comentaron todo lo feo que también les pasó. Yo recuerdo que fallece alguien, fallece un niño, y yo veo en Facebook las fotos. Yo no lo conocía. Cuando él fallece, o sea, yo no sabía quién era, la verdad. Yo lo vi en Facebook por una amiga que subió la foto, y me dolió mucho porque el niño se había suicidado, y yo soy una persona que llevo la bandera del suicidio. O sea, hablo mucho de ese tema de la salud mental, porque sé que es un tema muy tabú, que bueno, ahora se está hablando, pero yo lo llevo hablando desde el 2016 abiertamente, contando mi testimonio para que las personas eh, que se sienten identificadas puedan seguir adelante. Cuando ese niño se suicida, que sube en esa foto, me dolió tanto porque dije, no, no es posible. Yo me sentía como que debía salvar a todo el mundo que sufriera de depresión. Yo dije, pero ¿por qué? ¿Por qué se suicidó? ¿Por qué no pidió ayuda? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y de un momento a otro, recuerdan que les dije que había hecho muchos rituales, muchas meditaciones y muchas cosas como con entidades esotéricas. En este mundo de la geología te muestran muchísimos, aparentemente, ángeles con nombres propios y todo, y 7 arcángeles, donde la Biblia solo menciona 3, a San Miguel, San Rafael y San Gabriel. Ellos te mencionan 7. ¿Quiénes son los otros? ¿Quiénes son esos ángeles que ellos te mencionan? Son entonces, son entonces esos ángeles caídos, son demonios, ¿no? Y lo entendí después porque cuando haces este tipo de rituales, cuando yo hacía este tipo de rituales, llega un punto en que comienzo a tener muchas pesadillas, a ser atormentado. Hay muchos, muchos niños que me piden ayuda. O sea, yo estoy durmiendo, me escucho voces de niños, ayuda, ayúdame, ayúdame. Comienzo a ser atormentado. Este niño que se suicida, el día que yo veo esa foto, llega a mí como en el mundo este de la esotérico se llama canalización. Es como si este espíritu, o sea, en cierta forma ellos le llaman como canalización, es conectar con los espíritus, los ángeles y demás, y recibir mensajes. Eso le llaman ellos. Yo sentí como ese niño me contactó. No sé si era él, porque yo lo dije que era él por lo que sentí que era él. Pero después entendí que pudo haber sido uno de estos demonios para que yo pasara todo lo que más adelante les voy a contar que pasé. Resulta que yo sentí esa canalización en este mundo, y comencé a como a sentir como si el niño tomara posesión de mi cuerpo. Yo comienzo a llorar y a escribir, a escribir todo lo que el niño me decía. Entonces el niño me dijo un texto larguísimo donde me manifestaba el por qué se había suicidado.
Me dice, yo me suicidé por esto, esto y esto, ta, 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 ta. O sea, un texto gigante donde me dice las razones, el por qué, pero yo no escribí el por qué, porque era algo fuerte. Yo decía, no, de pronto lastima a las personas. Yo voy a compartir lo que el niño quiere que comparta. Resulta que él me dice, como en este trance de sentir que el niño toma posesión de mi cuerpo, por así decirlo, yo sentí que el niño me dijo, públicalo, públicalo en Facebook. Y mi error fue publicarlo en Facebook, porque eso se volvió viral. Mucha gente comenzó a compartir eso y llegó a su familia. Llegó a muchas personas cercanas al niño fallecido, que en paz descanse y ojalá Dios lo tenga en su gloria. Y en esa, como se volvió viral, muchas personas comenzaron a buscarme para que hiciera canalizaciones, que conectara con sus familiares difuntos, y lo intenté. Me mandaban fotos de su familia y comencé a abrir portales aún más y más fuerte, y comencé a sentir esa presencia de entidades en mi vida, de espíritus, de muerte, porque más adelante les voy a contar algo que me pasó también. Entonces sentí que abrí muchas puertas, portales a demonios, espíritus que me atormentaron, que no podía dormir, que la depresión aumentó, que el insomnio aumentó. Resulta que el día del entierro del niño del sepelio, yo decido ir, porque la pareja del niño era una persona muy cercana a mí y yo decido acompañarla. Cuando yo salgo del sepelio, del cementerio, con mi amiga, se me acerca el papá del niño, pero yo no sabía que era el papá, y me llama a un costado. Me dice, ¿tú eres Cristian? Yo sí. Yo, claro, con gusto. Yo me hago a un lado, él llega con dos chicos y me dice, tú eres el culpable de que, menciona el nombre del niño, por respeto no lo digo, me dice, de que mi tal, no dijo hijo, él dijo de que tal se suicidara. Y yo como que, ¿cómo? Y me golpea. Me dice, o sea, él me dice, tú eres el culpable de que, menciona el nombre, se suicidara. Y dije, ¿cómo? O sea, yo estoy en shock porque no sé qué está pasando. Y me dice, sí, él tiene muchos mensajes contigo. Y yo, ¿qué? Yo no conozco al niño. Yo no le menciono eso, pero yo digo, ¿qué? Y me golpea. Cuando el señor me golpea, yo quedo en shock. Y una chica que había visto esta publicación en Facebook, que vivía diagonal al cementerio, me reconoció y me llamó, Chris. Chris, yo en shock me acerco, ella me da un vaso de agua, me comenzó a llorar y le digo, pero ¿quién es él? ¿Por qué me golpea? Y ella me dice, no, él es el papá del niño que se suicidó, ta, ta, ta. En fin, whatever. Yo, el señor, los muchachos que van con él, yo le pregunto quién es él y me dicen, es mejor que te vayas. Y, pero ¿por qué me golpea? Es mejor que te vayas porque así como está te puede matar. Yo me voy, cojo la moto donde estaba y vengo manejando, y yo vengo súper ido, que llega un punto en que me cruzo la carretera sin mirar a un lado y casi me lleva una camioneta muy fuerte. Ese día me puse súper mal, aumenta la depresión, aumenta, mejor dicho, esa depresión, esa ansiedad, todo en mí. Le comienzo a comentar a algunos amigos lo que me estaba pasando y decido callar. Le conté a unos amigos y ya, listo. Yo dije, esto es una experiencia más, debo aprender, ta, 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 ta. Al día siguiente de todo eso muere mi abuela. Obviamente, todo lo que estaba pasando, muere mi abuela. O sea, para mí fue muy duro todo ese momento. Y comienzo a sentir el olor a muerte impresionante. Y yo abrí mi tienda de cristales y cuarzos. Y yo iba a entregar un pedido. Y le digo a mi primo, mi abuela ha muerto. Sentía la percepción
Entonces decidí eh, decirle a mi primo: mi abuela es muerto. Y llegamos a la casa de mi tía y me dice que, me pregunta, tú estabas, ustedes salieron de la casa antes de que muriera tal persona, o sea, era un familiar lejano. Y mi primo y yo nos miramos como sorprendidos porque yo le había manifestado minutos antes que me olía mucho a muerto. Y, y comencé a sentir estas presencias, estas entidades, este olor a muerte y toda esta cosa. Después que toda esta situación de que el papá del niño me golpea y todo eso, yo me refugié mucho en fumar. Llega un punto en que pasa como una semana, no, unos días, se entera mi familia de toda la situación. Resulta que en el lugar donde sucedió esto ya se había rumorado de cuánta cosa sobre la situación que había pasado, de el niño porque se había suicidado. Entonces comenzaron a rumorar que el niño hacía parte de una secta satánica conmigo, que yo estaba el día que el niño se ahorcó en su casa, que yo tenía una relación con el niño, muchas cosas absurdas que la verdad no sé de dónde salieron tantas como hipótesis, tantas versiones, tantas cosas. La verdad no sé, eso me afectó muchísimo. Mi familia se entera y resulta que se rumora también que el Señor me está buscando para matar. Se comenzó a rumorar en ese pueblo que el Señor está buscándome para matarme y el rumor comienza a crecer y llegó a oídos de mi familia. No sé cómo, o, pero eso se comenzó a rumorar muchas cosas y de hecho lo sabían mucha gente menos yo. Y mi familia se enteró, ese día me llamaron, yo estaba fumando de un amigo, estaba fumando con un amigo y mi familia, yo había dejado de fumar y me fui a casa de mi primo y me llaman, me dicen, ven acá, no es el favor. Yo entro, me voy a la casa de mi abuela, entro a la habitación y me dicen, Cristian, necesitamos que no seas sincero. Y cuando me dicen eso, yo digo, ya se enteraron que yo fumo. Yo lo voy a aceptar, yo les voy a decir que sí fumo. Yo le voy a decir que sí fumo, no lo voy a negar. En fin, me dicen, necesitamos que no seas sincero. Está pasando esto, esto y esto. Dinos si tú tienes que ver. Me comentaron todo lo que estaba pasando, de que el niño se había suicidado, de todo eso. Ahí cuando yo me entero que mi familia sabe de toda esta situación, yo comienzo a ponerme un poco, la ansiedad aumentó en mí ese vacío, ese nervio. Y él dijo que yo no tengo nada que ver, que yo no lo conocía y todo el tema. Y me dicen, Chris, vamos a denunciar, vamos a denunciar porque, ajá, hay un rumor de que esa persona quiere hacer daño, entonces es mejor tener un precedente y evitar. Comienza esa situación de ir a denunciar, la fiscalía fue bastante caótico porque estamos en pandemia, no atendía, o sea, demoré como un mes para poder instaurar la denuncia, para poder radicar la denuncia, porque ni siquiera, y comienzo a tener que ir a la fiscalía, ir aquí, ir allá, a la policía de convivencia, citar al papá de este niño para que llegáramos a un diálogo. Nunca pudimos reunirnos, nunca pudimos hablar, nunca pudimos como que aliviar las asperezas ni nada. Bueno, Dios, ahí comienza a llegar ya la presencia de la Virgen nuevamente a mi vida. Una prima me regala una estampita de la Virgen de Guadalupe con la Magnífica en la parte de atrás. Y me dice, haz esta oración todas las noches.
ella me dice, haz esta oración todas las noches. Y yo todas las noches comenzaba a hacer la oración, comenzaba a pedir por el Señor, el papá del niño que se había suicidado, por su familia. Todas las noches me arrodillaba y le decía, Señor, llena sus corazones de amor, Señor, que puedan perdonarme si de alguna u otra forma yo los lastimé y les hice daño. Señor, toma sus vidas, Señor, llénalas de amor, perdóname, que me puedan perdonar. Bueno, esa situación quedó ahí, no pasó a mayores y listo. Cuando yo, cuando, bueno, todo se alivió, todo pasó, ya comienzo yo a reactivar nuevamente mi vida porque después de todo eso, de enterarme de todos esos rumores, yo me volví muy sedentario, me volví esa persona de que no salía de mi casa. Comencé a ser esa persona que no salía de mi casa, me refugié en fumar, en seguir en ese mundo. Resulta que después comencé otra vez a salir, a volver con mi vida. Llega un punto en que ah, toda esta pérdida de mi abuelita, toda esta relación tóxica, las drogas, me hicieron perder 10 kilos. La depresión, todo eso, bajé 10 kilos y todo, tuve que lidiar con comentarios de muchas personas también que me afectaban, incluso familiares, como ahí está el Cristo solo, está el hueso solo, para referirse a mi cuerpo y cómo me veía. La pasé muy mal, me sentía súper mal, no podía dormir, tuve la presencia de espíritus. Recuerdo que un día me visitó una entidad, yo estaba en el patio fumando y sentí como algo pasó por mis pies y yo cojo mi teléfono y alumbro, era un sapo. Yo lo vi como algo normal. Cuando el sapo pasa por mis pies, al momento veo en un árbol una zarigüeya. Me pareció algo normal. Cuando alumbro la zarigüeya, algo vuela de un árbol como si fuera el ave más gigante del mundo, porque su vuelo, sus alas hicieron un ruido impresionante como si fuera un cóndor, un águila, no sé, algo gigante. Cuando ese animal vuela, yo sentí que se postró algo detrás de mí. Cuando se postra eso detrás mío, yo sentí que se me levantaron todos los vellos de la piel. Como decimos acá en Colombia, me puse cabezón. Pero como yo estaba en ese mundo, me gustaba todo eso. Yo invoqué en ese momento a San Miguel Arcángel, porque yo había hecho muchos rituales, había hecho muchas cosas para tener conexión con estas entidades y yo sentía que lo estaba alcanzando, lo estaba logrando. Cuando eso me visita, yo invoco a San Miguel Arcángel y bueno, ese momento quedó ahí. Tuve muchas pesadillas, muchos tormentos, como les decía, mucha eh, presencia de entidades, manifestaba muchas cosas y yo sentía que ese mundo era lo que ahí había encontrado todo lo que quería, pero no había sanado nada. Resulta que pasa ese año 2022, fue en el 2022, pasó un año después del problema del niño que se suicidó. Llega el año 2022, mi prima, la que me regala la estampita, me cuenta de un retiro de Maús. Me dice, Cris, ¿por qué no haces el retiro? Yo te lo regalo, es en noviembre. Me lo dice como con 3 meses de anticipación, como desde septiembre, que el retiro es en noviembre y me dice para que lo haga. Yo le digo, listo, dale, está bien, porque yo en este mundo en el que estaba sumergido, yo comencé a practicar algo que era como el universalismo, como que tomo del catolicismo, tomo del budismo, tomo de aquí, tomo de allá, y todas las religiones y todas las prácticas están bien.
todos son maestros, Jesús fue un maestro ascendido que logró la iluminación, el despertar de conciencia y ascendió. Eso lo dice el mundo esotérico. Yo digo, bueno, listo, del retiro de Maús, le digo que sí. Se llega a noviembre, el día jueves, antes del retiro, yo voy donde mi prima y le digo, me dice, ¿listo? ¿Estás listo para el retiro? Yo le digo, sí, claro. Yo el jueves en la noche, yo voy donde mi prima. No, el jueves en la tarde. Era yo fui donde mi prima a visitarla y yo le pregunto como qué es Emaús, y para los que han hecho el retiro saben que Emaús se vive, no se cuenta, es una experiencia que tienes que vivir, no se puede contar porque cada quien la va a vivir de una forma distinta, entonces es una confidencialidad de vivir la experiencia. Ella no me cuenta nada y yo como que bueno, pero como yo estaba en ese mundo de la geología y todo eso, para mí todo eso era perfecto, estaba bien. Yo tenía un libro de angiología y dije, no, yo no voy a llevar este libro porque cuando yo esté en ese retiro aburrido me voy a poner a leer mi libro. Resulta que ese jueves yo le pido a los arcángeles, ni siquiera a Jesús, a Dios, a nadie, le digo a San Miguel Arcángel, a los ángeles, voy dispuesto a vivir la experiencia del retiro porque sentía que de pronto ahí podía encontrar respuestas. Ese jueves en la noche, un día antes del retiro, tuve un sueño con la Virgen de Guadalupe. No sé por qué, pero ha estado muy presente en toda mi conversión la Virgen de Guadalupe. Desde la estampita que me regaló mi prima, desde este sueño, hasta una que me regalaron hace poco, venida desde la Basílica en México. Yo tuve ese sueño y vi a la Virgen donde iba sostenida por vi a la Virgen donde iba con muchas virgen decoradas con rosas rojas. La Virgen la lleva en un carro en la parte de atrás y se cae. Cuando ella se cae, yo la sostengo, la levanto y la tengo en mis manos. La Virgen de Guadalupe decorada con rosas rojas. Hasta ahí era el sueño. Cuando se llega el día de Maús, del retiro, un viernes, yo llego, le digo a mi prima todo eso y ella se echa a reír. Yo no sabía por qué, lo entendí después. Yo llego al retiro, tanta alegría, con una sonrisa tan hermosa. Cada una de esas personas me recibieron con mucho amor. Recuerdo que me abrazaban y yo me sentía bien, aunque también como un poco escéptico, como sabían mucho de mí. Yo comencé a practicar en todo este mundo esotérico sobre el veganismo y toda esta parte de alimentación súper extrema, sobre la Pachamama, ecologismo extremo, mejor dicho. Y ellos decían, llegó Cristian, el vegano. Y yo como que saben más de mí que yo mismo. Recuerdo que entré y bueno, recibieron a todos los que iban a hacer el retiro. Yo súper chévere, me sentía bien. Y entramos a un salón y lo primero que me encuentro es a la Virgen María, pues la vocación de la Virgen de Guadalupe, decorada con muchas rosas rojas. Y yo como que en el mundo de los ángeles y de toda esta parte esotérica, yo, ellos te enseñaban como a cantar muchas señales fácil. Entonces como que yo, me quedó eso de que yo llegaba a un lugar y tenía la costumbre de mirar todo, de reparar cada cosa y de estar muy atento, porque yo decía que Dios nos hablaba de cualquier forma y hay que estar atento para escucharlo. Cuando yo veo a la Virgen en la vocación de la Virgen de Guadalupe con Rosa Roja, yo dije, enseguida recordé mi sueño. Oye, yo la vi en mi sueño con rosas rojas a la Virgen de Guadalupe y está aquí. Esto no es casualidad que yo esté aquí. Después pasa una situación en el retiro bonita y me obsequian algo y yo como que, wow, no puedo decirlo, pero tiene que ver mucho
todo este tema. Y yo como que esto no es casualidad. Y comienzan a pasar cosas bonitas y bonitas en el retiro de Emmaús, que llega un punto en que yo comienzo a llorar y llorar y llorar y llorar. Y escuché unas palabras que decían confianza y fe. Confía y ten fe, confía y ten fe. Y yo comienzo a llorar y a llorar y a llorar. Y yo tenía los ojos cerrados y yo veía solo luz. Yo veía un lugar blanco, 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 con mucha luz, luz, luz. Era como luz. Y yo comienzo a llorar y llorar y llorar en esa actividad. Y cuando ya no puedo llorar más, comienzo a sentir ese gozo, comienzo a sentir esa paz en mi corazón, comienzo a sentir como si algo llegara a mi vida. Resulta que al día siguiente, bueno, eso fue el sábado, el domingo y al último día, me habla Dios con palabra y me dice, hacemos una actividad el día antes y al día siguiente Dios nos responde. En esa actividad que hicimos, el Señor me dio esta palabra que dice de Isaías 12:2, que dice, Dios es quien me salva, tengo confianza, no temo, el Señor es mi refugio y mi fuerza, Él es mi salvador. El Señor me da esa palabra y no la entendí al principio. Yo salgo del retiro y comienzo a tratar de entenderla. Comienzo a hacer el rosario y resulta que en la imagen que Dios me muestra me sale un muchacho llorando en el costado izquierdo, una mujer en el costado derecho con los brazos abiertos. O sea, el muchacho del lado izquierdo está llorando con los brazos abiertos y la mujer del lado derecho está feliz, sonriendo con los brazos abiertos. Hay un camino, arriba de esta mujer hay una paloma con mucha luz que es como normalmente representamos al Espíritu Santo, y entre medio de los dos hay una cruz y el rosario. Yo cuando veo esta imagen entendí que me pedía Dios. Él me decía, confía, no temas, ten fe, yo soy tu refugio, soy tu fuerza, tu fortaleza. Y me sale esta mujer y entendí que era la Virgen María que me estaba recibiendo en el retiro con los brazos abiertos, que me decía que confiara, que tuviera fe, que me refugiara en el Santo Rosario. Cuando yo entendí eso, yo comienzo a refugiarme en el Rosario. De hecho, yo salgo el domingo del retiro y comienzo a fumar. Pero cuando fumé, sentía que era la persona más sucia y más vacía que había en el mundo. Comienzo a sentirme mal, comienzo a decir, ¿qué estoy haciendo? Comienzo a cuestionarme por qué estoy fumando. Y yo decido dejar de fumar ese día. Dije, no vuelvo a fumar. Entonces, sabía que era muy difícil. Se me descargó aquí el teléfono, espera un momento. Ya. Salí del retiro, me fui a fumar y como dije, no vuelvo a fumar más. En el retiro yo había escuchado algo como me sentía la persona más sucia, más horrible del mundo. Y yo escuché unas palabras en el retiro que dijeron, es mejor no prometer y cumplir que prometer y no cumplir. Cuando yo escuché estas palabras de es mejor no prometer y cumplir que prometer y no cumplir, yo hice una promesa, porque sabía que si prometía debía cumplir. Y yo le prometí a Dios que no iba a fumar más, que iba a dejar de fumar y que le puse condiciones. Muy conchudo yo, muy exigente yo. Le dije, Señor, esto se lo pedí por medio de San José en la intercesión. Les comento que la imagen de San José y de la Virgen del Carmen que tengo, las heredé de mi abuelita fallecida. Las tengo conmigo, siento que es un tesoro para mí eso. Yo salgo del retiro, voy a la casa de mi abuela, les pido que me donen las imágenes. Mi tía me dice que sí, me las traigo. Y yo le comienzo a hacer a meditar el rosario a la Virgen María, las virtudes a San José. Comienzo a hacer la coronilla a las 3 de la mañana, la coronilla de la misericordia a las 3 de la tarde.
Y yo le hice la promesa a Dios por medio de San José. Le dije, yo le dije a Dios, Señor, si tú me das un empleo haciendo lo que me gusta, con un buen sueldo y fuera de aquí, de este lugar donde estoy viviendo, yo te prometo que no vuelva a fumar. Así fue. Eso fue como para diciembre, el retiro fue en noviembre, todo diciembre, todo este tema de la oración, el rosario, coronilla, San José, todo esto me fortaleció, dejé de fumar. Llega enero, la primera semana me llama mi manager, me dice, Cris, hay un empleo así, así, con este sueldo, ta, ta, ta. Y yo dije, claro que sí, acepto. Me fui a trabajar a un lugar fuera de aquí, con un buen sueldo, haciendo lo que me gusta. Y en el rosario le pedí a Dios, Señor, yo quiero llegar a un lugar católico. Y así fue. Llegué a la casa, primero una casa donde me recibieron. No tenía dinero para viajar. Y yo le dije, Señor, si tú me diste esta oportunidad, me vas a poner los medios. Así fue, las personas que me iban a contratar me mandaron dinero para viajar. En la casa donde llegué a vivir, me recibieron mientras yo me ubicaba, comienzo a buscar apartamentos y me encuentro con una casa de una amiga que quiero mucho, Marixa, que es muy católica, y lo primero que encuentro cuando llego a esa casa es la Virgen María. Y yo digo, esta es mi casa, aquí es donde voy a vivir, aquí es y aquí es. Ahí fue donde viví, fue muy bonita esta experiencia. Bueno, San José se volvió para mí en ese intercesor en cuanto a empleo, cuanto a este tema de trabajo. Pasan ese tiempo, regreso, vivo mi primera experiencia de servir en Emaús. Cuando hago el primer servicio de Emaús, yo estaba cometiendo muchas faltas. Dios me fue mostrando que debía alejarme de los ángeles, de todas las cartas, de todas esas cosas. Entonces lo entendí a través de testimonios. No sé cómo llegaron a mí, pero llegaron los testimonios y comencé a entender todo. Comencé a renunciar, comencé a confesarme con el sacerdote todo lo que había hecho, a tener una buena confesión, a manifestar todas las situaciones todas las prácticas, todo lo que hice. Bueno, yo regreso de donde estaba viviendo a mi casa y comienzo a quemar libros, a quemar cartas, a quemar todo lo de ese mundo esotérico, a renunciar. Me hice y comencé a hacer la consagración a Jesús por María con mi amiga Marixa, precisamente la señora que me recibió en su casa. Se convirtió en mi familia en este lugar donde viví. Todo lo que le pedí a Dios me lo dio. Hice la consagración. Una vez me consagro, regreso acá, me consagro eh, y llega el momento de servir a Maús. Y ahí Dios me habló sobre un pecado algo en el que yo estaba. Me dio esta palabra frente al Santísimo. Yo en el retiro me postré frente al Santísimo y le digo, Señor, estoy que renuncio. No sé cómo hacer, esto es difícil para mí, esta conversión, no sé, estoy ya fallándote, no quiero fallarte, siento que te ofendo, estoy que renuncio. En ese momento me tocó quedarme a mí solo con el Santísimo. Después que regreso al salón donde están las demás actividades en el retiro, allá adentro un hermanito comienza a decir, aquí hay una persona, un hermano, que quiere renunciar, que quiere abandonarlo todo. El Señor te dice que no temas, que ten fuerza. Y comenzó a llorar y a llorar y a llorar. Y el testimonio de este hermanito, que la primera vez no me pegó para nada, esta vez yo estaba llorando y yo sentía que era todo para mí y que me hablaba era a mí. Y fue muy fuerte, muy bonito porque salí en parte, entendí muchas cosas. Luego, al día siguiente, el Señor me vuelve a hablar y me dice, con la palabra, me da esta palabra, Apocalipsis 2:7, dice, el que venciere le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso. Entonces yo entendí que debía renunciar al pecado, a la tentación, a todo lo que me alejara de Dios para poder recibir ese fruto que está en el paraíso, de poder de vivir en santidad y en gracia. Salí del retiro fortalecido un poco, entendiendo lo que debía hacer, comenzó a tratar de poner en práctica eso. Llegan muchas pruebas, llegan muchas dificultades en mi vida, pero yo sigo confiando en Dios.
Y llega nuevamente el retiro de Emaús en noviembre. Y en esta experiencia el Señor vuelve y me repite las mismas palabras que me dio cuando hice el retiro por primera vez. Dios es quien te salva. Dios es quien me salva. Tengo confianza, no temo. El Señor es mi refugio y mi fuerza. Él es mi salvador. Isaías 12:2 me lo volvió a dar. Pero esta vez me recalcaba algo y era confianza, fe, abandono, caridad, oración y humildad. El Señor me recalcaba estas palabras porque en cierta forma yo debía mejorar muchas cosas en mi vida. Y cuando el Señor me recalca eso, en este retiro, yo sentía que debía ya tener un compromiso mayor con Dios. Comencé a comprometerme con la iglesia muchísimo, pero llega momentos en la tentación, en la prueba, comenzó a fallarle, me sentía el ser más sucio nuevamente, no volví a fumar más nunca, no lo he hecho, pero comencé a fallarle de otras formas, a cometer otros pecados. Me sentía más sucio, vacío, y llega otra prueba a mi vida que fue en cuestiones de salud. Yo vengo trabajando desde mucho tiempo, tengo problemas en el estómago y vengo eh, tratando de entender qué pasaba con mi cuerpo, ¿no? Y decido ir al médico porque lo había postergado todo. Cuando voy al médico a hacerme exámenes, me, me dicen, o sea, me hago un examen para ver qué pasaba con mi estómago. Me habían hecho una ecografía, no había nada extraño, no mostró nada. Pasó un año después de la ecografía, el tiempo como al año y algo, o creo que pasó más del año. Me hacen una tomografía. Llega el resultado de la tomografía este año en enero y ahí detectan un tumor en el hígado. Yo a ese momento sentí muchísimo miedo porque yo, o sea, no estaba preparado en cierta forma para saber que tenía una enfermedad y me asusté mucho, pero yo dije, Señor, si tú me das una enfermedad, ayúdame a llevar esta cruz con amor. Agradezco, Señor, esto porque sé que me va a acercar más a ti. Bueno, comienzo nuevamente a seguir, a hacer otro tratamiento, otra intervención más profunda. Ahora me hacen una resonancia magnética para ver qué pasa. Y en esta resonancia, pues sí, está un tumor en el hígado, eh, especifica el tamaño, es sólido, está situado en tal parte, pero me di cuenta, pues era un tumor benigno, o sea que no es un tumor grave que digamos. Yo ya como que comienzo a tener más calma, mi estómago se comienza a recuperar en cierta forma cuando hago el retiro de Mamos después, la primera vez en el 2022, pero cada vez que fallaba a Dios y que sentía que lo ofendía, mi estómago comenzaba otra vez a sentirse mal. O sea, era como que cada vez que fallo y que cometo un pecado grave, la ansiedad, no ansiedad porque no me ha dado ansiedad, esa depresión como que, no, o sea, esa tristeza porque no me ataca la depresión, ya no sufro de depresión, ya no sufro de ansiedad, gracias a Dios me he sanado de eso, pero sí de tristeza, esa tristeza que es normal como ser humano, mi estómago se pone mal y comienza otra vez a caerme todo mal y bueno, yo decía, Señor, tal vez tú me estás invitando a acercarme más a ti. Yo hago un compromiso con Dios. Decido entregarme en castidad, en obediencia, en oración. Y comienzo a sentirme súper bien, comienzo a sentirme súper en paz, súper tranquilo. He recibido muchos ataques. eh, en una peregrinación que tuve, el Milagroso de la Villa, nos atacaron las brujas. O sea, he sentido ataques, he sentido tentación. Hace pocos días tuve la visita de un demonio, no sé, eso fue hace unos días.
estaba acostado y se me postra al lado de mi cama, al lado izquierdo, un demonio o algo así, como con esa cara de malo, de malévolo, no sé cómo explicarlo. Yo no me puedo mover, yo no me puedo mover, yo estoy como congelado y yo solo se me ocurre en mis pensamientos, porque no puedo ni hablar. Yo digo, el rosario, el rosario, el rosario. Pero el rosario yo normalmente acostumbraba a usarlo, pero dejé de usarlo conmigo, de traerlo conmigo puesto, porque como yo venía de practicar el mundo esotérico, yo sentía que de pronto el día que no tenía el rosario me sentía desprotegido y lo estaba volviendo como un amuleto, como algo de superstición. Y dije, no, esto no es superstición, debo desprenderme de él. Sé que es una herramienta, sé que es un sacramental, pero no podemos atribuirle cosas de superstición. Y yo no lo traía. Y yo decía, Señor, Dios mío, el rosario. Y yo tengo mi altar súper cerca a mi cama, pero no alcanzaba, no me daba para levantarme ni nada. Yo decía, Dios mío, el rosario, el rosario. Y yo veía que eso me miraba así como con esa sonrisa de malo, de disfrutar verme sufrir. Y yo sentía miedo. Y lo único que se me ocurría era el rosario. Pero en mi mente, porque no podía hablar, no podía moverme. Y llega un momento que siento que me dice algo en la mente, en la conciencia, me dice, la medalla, la medalla, la medalla. Cuando me dice eso, la medalla, yo me recuerdo que traigo la medalla conmigo de la consagración, la medallita de la milagrosa, la traigo conmigo, esta sí la llevo conmigo puesta, y yo la toco, la agarro y la abrazo a mi pecho y cierro los ojos y se calma todo. Fue fuerte, y de hecho los ataques han comenzado porque como tengo el retiro de Maús en una semana, siempre nos atacan fuerte, porque saben que vamos a servir y al enemigo no le gusta. De ahí he vivido muchas situaciones difíciles, muchas caídas, muchas pruebas, muchas bendiciones, muchos milagros. San José ha obrado en mi vida, ha intercedido de manera maravillosa. He sanado muchas cosas, viviendo mi enfermedad con amor, aceptando la voluntad de Dios, aceptando todo lo que venga, aceptando con amor este proceso que no ha sido fácil, ha sido muy difícil, ha sido momentos muy duros porque he tenido caídas, he tropezado, he fallado, he lastimado, me he hecho mucho daño, sigo fallando, pero unas palabras que he leído algún día y que las traigo a colisión y que siempre las recuerdo es que no hay santo sin pasado ni pecador sin futuro. Estas palabras las leí y no recuerdo el autor, pero eso me motiva a alcanzar mi santidad, a luchar día a día por vivir en santidad y obediencia, a vivir con amor. Y desde ahí he decidido comprometerme con la iglesia, con, con todo lo que tenga que ver con mi parroquia, con la hermandad de Maús. Y como sentí que los testimonios a mí me ayudaron, decidí emprender este camino de testimonios con un proyecto que se llama así, tal cual, Testimonios, un camino hacia la conversión, donde vamos a compartir este tipo de entrevistas para aquellas personas que están necesitadas de una voz, de un mensaje de Dios y que a través de estos testimonios, como yo lo viví en algún momento, podemos encontrar esa luz, esa respuesta de Dios. Este proyecto lo inicié en redes sociales y bueno, comencé a hacer contenido católico, comencé a usar mis talentos y mis dones, los talentos que Dios me dio y ponerlos en práctica para su servicio, para hablar más de Dios. Entonces decidí comenzar a hacer contenido católico en redes, a enseñar un poco sobre apologética, sobre la iglesia, sobre la doctrina, sobre el dogma católico. Y nada, ese ha sido mi proceso, esa ha sido mi vida, que entre desaciertos y aciertos ha sido perfecta porque me ha acercado a Dios, me ha acercado a Jesús, me ha acercado a la Virgen María, San José.
Y solo he podido sentir que no soy merecedor de tanto amor, tanto apoyo de Dios hacia mí, de tantos milagros que he manifestado en mi vida, que Dios ha manifestado en mi vida. Creo que me siento afortunado porque aquí en la Iglesia Católica encontré algo que no había hallado en ningún otro lado, a pesar de conocer muchas prácticas, de ir a otras iglesias, de practicar tantas cosas. Solo aquí lo hallé, encontré esa paz, encontré esa sanación, encontré a un Dios vivo, a un Dios resucitado, encontré a una madre amorosa, encontré a un padre que te apoya, que te acompaña, que te enseña, que te instruye. Y encontré el ejemplo, encontré a muchos santos que te enseñan, que te inspiran a vivir como ellos en santidad y en obediencia, y a creer de que sí podemos alcanzar la santidad, que sí podemos eh, ser santos. Y eso espero que el día que parta de este mundo pueda decir, me fui plenamente viviendo en santidad y obediencia, y que pueda encontrarme con Dios, con Jesús, con María, con San José, con todos los santos, con todas esas personas que nos inspiraron, ¿no? Que fueron testimonio vivo, y solo pido a Dios que yo pueda hacer eso, testimonio vivo, pueda inspirar a otros, que pueda mostrar su rostro, que pueda ayudar a otros a acercarlos más a Él, y que mi vida sea ejemplo de conversión, que no ha sido fácil, pero ha sido lo más bonito que he podido vivir, ha sido esto, volver a la iglesia de Dios, a la iglesia de Cristo, a la iglesia católica. Y sin más, le agradezco por haberme escuchado, por haberme invitado a compartir mi testimonio, a hablar un poco de mi conversión, de todo este proceso que he venido viviendo. Y nada, soy muy feliz y agradecido de que mi historia de pronto pueda inspirar a otros. Solo pido que Dios se encargue de eso, y de que sea su obra, de que toda la honra y gloria sea para Él. Y que yo simplemente sea un instrumento más que me enseñe a vivir con humildad, con amor. Y aquí estoy, aquí estaré para todos aquellos que estén pasando momentos difíciles. Siempre estoy dispuesto a escucharlos, a aconsejarlos. Me encanta escuchar, me encanta aconsejar, me encanta poder rezar por ustedes, por esas personas que me piden que recemos, que oremos por ellos. Acá estoy dispuesto a dedicar un momento de mi vida a orar, a rezar por aquellos que sufren, por aquellos que están pasando difícil, aquellos que sufren de depresión, de ansiedad. Acá estoy siempre rezando por ustedes y diciéndoles que no están solos, que habemos personas acá dispuestas a luchar para lograr vencer todas esas dificultades, que habemos católicos acá dándolo todo por ustedes, que no están solos. Y muchas gracias a ustedes, al Rosario de las 11, por esta invitación. De verdad que me siento súper feliz, agradecido de por estar acá.